Mente, Jorge, qué gusto. El exdirector de integración de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, es el profesor máster Jorge Asturias. También le veo a la doctora Koshman, colega aquí de la Facultad Politécnica, al ingeniero Aurelio Figueredo, Antonio Espinosa, también lo veo. ¿Qué tal, Antonio? Qué gusto verte acá. Excelente. Bueno, el profesor Fernando está con una dificultad para conectarse. No sé yo, Matías, si se puede conectar desde tu conexión. Sí. Bueno, profesor Ferreira. Está listo, nomás. Vittorio, ahora está listo, si quieres empezar. Perfecto, perfecto. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a grabar entonces, Richard. Sí, quisiera dar la palabra y después le paso, profe. Bueno, una idea, una oportunidad, una visión, una estrategia, una acción, una realidad. Muy buenas noches. El día de hoy damos un seguimiento a este ciclo de seminarios dentro del marco del proyecto 18040. Escenarios de negociación aplicando metodologías de decisión multicriterio y teoría de juegos. La revisión del anexo C, Tratado de Itaipú. El día de ayer pudimos compartir la visión de la doctora Pons, quien con una dinámica muy interesante interactuó con nosotros y todos los participantes buscando recopilar esas expectativas que tenemos y que se tiene en general sobre el anexo C. Gracias a su gran conducción se pudo clasificar estas en posiciones desde el punto de vista de oportunidades, intereses y de otras formas. Las grabaciones van a ser compartidas en la brevedad como gran aporte de la academia a la sociedad. En lo referente al día de hoy, vamos a contar con la visión del doctor Fernando Ferreira, quien nos honra con su presencia en nuestro querido territorio paraguayo. Él es doctor en energía, consultor, referente del sector energía en Brasil, con su enfoque en sí de análisis multisectorial. Hoy nos presentará sus enfoques, sus inputs de su simulador, el contexto con el cual trabaja, la valoración de varios criterios y algunos resultados preliminares que vamos desarrollando dentro de este proyecto, aplicando la metodología PH. Analizando estos escenarios, buscando cuál podría ser el más favorable para el Paraguay. A continuación, unas palabras de nuestro líder e investigador principal del proyecto, doctor Vittorio Giger. Adelante. Muchas gracias, profesor Richard, por su excelente introducción. Creo que ha colocado en contexto la charla de hoy. Y realmente para nosotros es un privilegio contar con la participación e intervención del profesor doctor Fernando Ferreira en nuestro proyecto, puesto que él coloca a disposición del proyecto una herramienta innovadora en el tema de herramientas de decisión multicriterio. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya de por sí es una gran innovación en el proyecto que presentamos, ¿no? Además, se trata de uno de los temas más importantes, ¿no?, para la sociedad paraguaya en la actualidad, porque, como sabemos, en la sociedad se está debatiendo de manera pública el tema de la revisión del anexo C de Itaipú. Es la principal central hidroeléctrica binacional de la cual Paraguay participa justamente con Brasil, ¿verdad?, en el dominio, diríamos así, todo lo que tiene que ver con esa central binacional. Y como sabemos, en unos años más se va a dar la revisión del anexo C, que trata de las condiciones de comercialización y condiciones financieras de la energía de Itaipú. Entonces es un tema que realmente congrega a toda la sociedad paraguaya a discutir. Es como si estuviésemos discutiendo sobre el petróleo en Venezuela o el petróleo en Ecuador, ¿verdad? Sería una situación bastante semejante, ¿no? Y el doctor Ferreira realmente trae la visión
no solamente de un especialista en temas de decisión multicriterio, sino también la visión de un brasileño, es decir, de la otra parte, ¿no? Que se despoja tal vez de la camiseta de brasileño, de la camiseta canariña, ¿no? Para colaborar con nosotros en la elaboración, en la aplicación de una herramienta que él mismo estuvo trabajando como investigación de doctorado. Entonces, realmente en ese sentido hay que destacar su intervención. Y hemos estado aquí con el doctor Ferreira elaborando algunos escenarios y justamente lo que va a presentar hoy tiene mucho que ver con la evaluación de esos escenarios que estuvimos elaborando con él, trabajando, ¿verdad? Y una evaluación utilizando la herramienta que él desarrolló en su investigación de doctorado. Así que es un gran placer contar con la presencia del profesor Ferreira. Él tiene una experiencia internacional. Hay que recordar que él fue secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía entre los años 2014 y 2017 y trae también esa experiencia internacional. Así que es un gusto para nosotros presentar al profesor Ferreira. Bueno, antes de dar la palabra al doctor Ferreira, nos gustaría establecer unas pequeñas reglas de convivencia, considerando que la mayoría de los participantes desean participar activamente en el debate. Nos vemos obligados a establecer un tiempo prudencial de 1 a 2 minutos por cada participante para interactuar, consultar y debatir sobre temas específicos con el profesor. Esperamos que esta presentación sea de su agrado y juntos podamos dar un granito más y con esta presentación al debate y la revisión del anexo C del texto. Doctor Ferreira, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro. Ya. Bueno, primero me gustaría agradecer a Vittorio, doctor Vittorio, su equipo que ha dado soporte para que trabajemos todos los días que estamos acá en Paraguay, también en Brasil. Agradecer a los que financiaron el proyecto. Es, como el profesor Vittorio ya dijo, es un proyecto muy importante porque es la mayor central generadora hoy que está produciendo en el mundo. Eso es el oro de Paraguay. Es una iniciativa que tiene 50 años y todo indica que hasta hoy funcionó al contento de las dos partes, con algunas diferencias que son normales en proyectos de esta envergadura, ¿no? Proyectos que incluso involucran ahí cuestiones de frontera, cuestiones diplomáticas y otras cuestiones que vamos incluso ver en nuestro trabajo acá. Bueno, ya esta es el contacto con el equipo del doctor Vittorio. Ya vino hace algunos meses que estamos trabajando juntos. Pasamos por una fase de capacitación, mostrando todo el modelo, cómo funcionaba, y después llegamos hoy en una parte que ya es una aplicación para ver lo que dice el modelo a respecto de una negociación tan importante y que llama la atención de tanta gente por cuenta de que después tal vez la próxima revisión se pase solo de que hace 10 años. Entonces, muchos que están acá no habían siquiera nacido cuando este tratado fue firmado entre Brasil y Paraguay en condiciones totalmente diferentes que vivimos hoy. Tanto Paraguay como Brasil viven en condiciones totalmente diferentes. Es un acuerdo que fue firmado al pasado, pero llegó hasta nosotros para intentar ayudar en esta negociación que es realmente de una importancia fundamental, diría. Incluso por las condiciones que pasa Brasil hoy, está en una fase tal vez pré-racionamiento. Paraguay tiene aspiraciones de impulsar su economía con algunas industrias, digamos, verdes, como el caso del hidrógeno, como el caso de baterías y otros que también tal vez después los otros participantes profundicen un poco más el tema.
yo voy a empezar mostrando una parte un poco conceptual del modelo para saber cómo funciona esta herramienta y cómo se puede usar esto en diversas oportunidades, sea para la toma de decisión entre diferentes partes, sea para evaluar o para medir algún desempeño. Perdón por las palabras que a veces, como salir de la lengua española, a veces va a salir algunas cosas en portugués, pero casi todos que están acá hablan un poquito de portugués, tal vez un poco mejor do que yo. Entonces, voy a mostrar primero cómo se pensó el tema de trabajar con un modelo múltiples criterios. Hay otras herramientas que fueron utilizadas acá en el mismo tema. Vimos con la profesora Cristine en dos oportunidades la capacidad del método que ella tiene para emoldurar, para involucrar todas las situaciones que lleva a una decisión de este porte. Tenemos también la aplicación de los modelos de teoría de juegos, que es muy adaptado a este tipo de negociación. Y entramos en contribución con el modelo, un modelo que es de múltiples criterios. Voy a intentar poner acá, a ver. Y este modelo es un modelo que, a ver, ¿dónde está? Está abierto acá, a ver. Solo un ratito que estoy intentando poner en la tela. ¿Aparece para ustedes? No, profesor, todavía. ¿Y ahora? Ahora sí, ahí está apareciendo. ¿No apareció? Sí, pero no en pantalla completa, profesor. Aquí está compartido, ¿no? Estamos viendo la versión donde se puede editar. Sí, aparece la presentación, Fernando. Ahora salió. Perdón, Richie. ¿Y ahora? Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Aparece la tela completa. Sí. Para mí aparece. Ok. Perfectamente. Bueno, entonces esta es una metodología o una herramienta, mejor hablando, que usa de múltiples criterios para hacer una evaluación de una determinada situación o para alcanzar un objetivo o para apoyar en la decisión de un grupo o puede ser también de solo un tomador de decisión, que se llama Perceptor Hierarchical Decision. Entonces, vamos a aplicar este modelo al trabajo de estudiar el anexo C, que trae una negociación entre Paraguay y Brasil a respecto de la energía que es compartida en Itaipú. Bueno, este modelo es un modelo que en principio nosotros primero hicimos un dibujo o una estructura de lo que queríamos tratar con este modelo. Entonces pensamos en 3 escenarios posibles para la negociación del anexo de Itaipú y construimos los escenarios y después vemos cómo los criterios impactan en estos escenarios. ¿Para qué? Para escoger, para elegir el mejor escenario bajo el punto de vista de Paraguay. Entonces, sería como que intentar atender todas las necesidades o las estrategias de Paraguay para la negociación de
anexo con Brasil. ¿Okay? Entonces, hay que llevar en cuenta que estos escenarios llevan también en cuenta el aspecto o el concepto de sustentabilidad. Es un concepto mucho utilizado, muy utilizado en el mundo. Tiene algunas características que o diferenciam de outros conceitos, que são atender a algunos ejes principales, que son el eje económico, el eje social, el eje ambiental. Así que todos los proyectos que se puede hacer hoy deben estar bajo este concepto por cuenta de que este es una visión, ya una visión un poco más adelantada de lo que hacemos en términos de proyectos, de producción, de todo que involucra una actividad económica, sea de tratar de decisión. Todo esto está hoy al orden del día, ¿cierto? Algunos de los bancos incluso para financiar un determinado proyecto piden que esos ejes sean cumplidos como una, digamos, una exigencia o una de las metas que se debe cumplir con el banco para tener el financiamiento. Entonces, nosotros aplicamos el modelo acá, usamos los 4 escenarios, creamos algunas condiciones para tener un conjunto de indicadores que serían nuestros criterios, y tenemos criterios principales, después criterios subcritérios que vamos a ver después. Este es un método que no es el único, claro. Todo lo que se hace en ciencia se intenta dar un paso adelante estudiando lo que ya fue hecho, porque no hay que hacer todo otra vez. Pero en esta área hay pocos, considerando el tiempo, hay pocos modelos que son completos. Hay algunos modelos que son algoritmos, son indicaciones de cómo se debe tratar el tema del múltiple criterios para la toma de decisión, pero pocos de ellos son completos, van desde el concepto, después la estructura del modelo y hasta un software para operacionalizar el modelo. El caso del HP es un modelo que ya está listo hasta el nivel del software. Incluso estamos estudiando algunos cambios para aplicar, para usar este software, no solo en la base que usamos hoy, no solo con el sistema operacional que usamos hoy, pero en sistemas operacionales ya más difundidos, como incluso el que usamos el celular y tal. Todos estes softwares van a pasar en algún tiempo por estes cambios que son necesarios para facilitar el uso a la mayor cantidad de personas o de tomadores de decisión posible. Entonces tenemos aquí una lista, por ejemplo, de 8 de ellos, que todos son básicamente un avance para lo que teníamos. Entonces, toda vez que estudiamos un tema y damos un pasito adelante, es una pequeña contribución que vale la pena. Yo trabajo con este modelo hace más de 15 años y intento siempre mejorar y poner él de una manera que sea lo más fácil posible de usar. Eso no es solo para técnicos, eso no es solo para expertos, eso es un modelo que debe ser usado por toda clase de tomadores de decisión con facilidad. Entonces, la ciencia debe caminar en el sentido de llegar a los diversos ramos y no solo quedar dentro de las universidades. Y estos modelos, llamados múltiples criterios, son aplicables en situaciones muy diferentes, en diversas situaciones y para diversos ramos. Entonces, hay que poner en una forma que sea fácil la utilización. Bueno, lo que pasa con los modelos múltiples criterios e incluso en casi todo el proceso de tomada de decisión es que nosotros tenemos una cierta dificultad de poner
nuestros juicios de valor o nuestras expectativas en términos de valores para serem trabalhados dentro de um modelo e adentro de e bajo conceitos que sejam conceitos consistentes. Então, lo que se intentou com o PhD não só simplificar o uso, como também ajudar a, digamos, a modular los deseos del tomador de decisión, porque quien es el tomador de la decisión es el dueño del problema. Entonces, él tiene que conocer el problema, entender el problema y ser capaz de, usando una ferramenta, hacer con que esa ferramenta le dé una respuesta adecuada con su concepto, porque nosotros tenemos en los conceptos, por detrás de los conceptos, tenemos nuestras creencias, nuestros sistemas de aprendizaje, todo esto. Y esto es muy bien utilizado en modelos del tipo múltiples criterios. Entonces, hicimos algunas, digamos, algunas reglas básicas para mejorar cómo se pone esos juicios de valor del tomador de decisión adentro de una herramienta de una forma consistente y de una forma un poco más sencilla o lo más sencilla posible. Entonces, la idea del PhD es justo esta, intentar mitigar algunas dificultades o pasar al lado de algunas cosas que, a nuestro ver, algunos de los modelos no ayudan mucho y esto perjudica a veces una toma de decisión un poco más consistente. Y este modelo tiene 3 niveles. Pensamos el modelo en 3 niveles matriciales que son las matrices de los criterios principales que están relacionadas con el objetivo, siempre, objetivo principal. El caso nuestro es encontrar la mejor alternativa en un conjunto de escenarios posibles bajo el punto de vista del estudio, que es el estudio hecho por el punto de vista principal, no que no tenga el punto de vista de la otra parte, pero de la parte de Paraguay, ¿cierto? Entonces vamos a intentar dar alguna luz, poner luz de cómo se puede resolver. Este modelo también tiene algunas cosas un poco aburridas, que son funciones matemáticas, cosas que no voy a entrar en detalles para no gastar el tiempo con eso. Solo quiero dar una idea de que son 3 matrices, perdón, una de criterios principales, otra que se llama subcriterios o criterios secundarios, y una tercera matriz donde se mide los impactos de las alternativas cuando son confrontadas con los criterios o subcriterios. Entonces vamos a ver cómo se pasa. Bueno, como dije antes, el problema de poner pesos en algún modelo de decisión es que siempre pensamos en pesos en términos de probabilidad. Hay una probabilidad que va a ocurrir un determinado escenario, una probabilidad de que no se alcance el costo necesario, una probabilidad, siempre probabilidades subjetivas, y eso ponemos directo al modelo y muchas veces no expresamos exactamente lo que queremos. Entonces, con el PhD intentamos transformar estas expresiones del tomador de decisión en alguna cosa que esté correlacionada con la probabilidad, que al fondo es una probabilidad, solo que nosotros no somos estadísticos experientes lo suficiente para poner las probabilidades lo mejor posible cuando queremos tomar una decisión. Entonces, para eso usamos una escala semántica. La experiencia ya fue hecha, incluso ayer, cuando se pidió para que el grupo jerarquizase los criterios que acá después vamos a presentar. Eso fue lo que pedimos. Primero, una cuestión de orden, poner en orden, porque el modelo necesita ordenar los criterios para después poner valor a los criterios. Vamos a ver lo que significan esas 2 medidas. Y eso ya fue hecho por el equipo que está nos acompañando en el trabajo, y no sé si alguna persona
desde afuera contribuyó, pero las personas que estaban aquí, sí, parece que personas, me dijo a Matías que alguien de afuera también participó. Entonces, lo que se pidió fue que las personas hiciesen primero acá una jerarquía de los criterios por orden de importancia, y esta orden de importancia fue bajo un concepto que también es una incorporación al modelo PhD, que viene del estudio de Kahneman, de que nosotros somos capaces de identificar mucho mejor una pérdida do que una ganancia. Eso es por nuestra, como fuimos conformados con la evolución, ¿cierto? Entonces, es como si a nosotros ganar $100 es bueno, ¿no? Bueno, una ganancia de $100 es bueno, pero perder $100 es una experiencia que no es mucho más marcante, es mucho más fácil de poner valor do que los ganos, las ganancias, por ejemplo, de $100. Entonces, la idea que se pidió para que se hiciese una jerarquía es que al no ser atendido uno de los criterios, lo que pasaría en términos de pérdida de atractividad o de pérdida de satisfacción o de pérdida de no lograr alcanzar el objetivo. Entonces, siempre en este sentido. Y acá también hay una otra diferencia para los otros modelos, que es una simplificación en términos de cuando se pone, cuando se expone, cuando se pide la calificación a un grupo o a una persona que sea. Es que los modelos piden para que hagamos siempre una comparación por pares, 2 a 2, los criterios, hasta que tengamos una orden de relevancia o de preferencia de criterios. Acá no pedimos que se haga una comparación 2 a 2, porque eso lleva, a veces si hay muchos criterios, lleva a una confusión. Hay un límite para que nosotros trabajemos algunas, digamos, algunas decisiones. Hay un nivel que incluso ya fue medido esto en psicología, que só se logra trabajar con 7 variables para aquellos que piensan bien, ¿no? Ese es mi caso, ¿no? Yo tal vez trabaje con 2 o 3 y esté muy bien, no paso de esto. Pero la idea es que se puede simplificar haciendo la relación del criterio directamente al objetivo. Entonces, cuando tomo un criterio, pongo en contra el objetivo que quiero, y si no veo satisfecho el criterio, entonces yo tengo una pérdida que es mucho más fácil de ver. Al hacer eso con cada uno de los criterios, no es necesario que yo haga la comparación 2 a 2. Y la gran mayoría de los, por lo menos todos los modelos, múltiples criterios que conozco, piden este tipo de ejercicio que para mí es un poco pesado. Entonces escapamos de este tipo de comparación comparando directo al objetivo. En este caso, entonces, los criterios primarios serían comparados al objetivo y dado una preferencia. Después, cuando están ya ordenados, ya hay una jerarquía, se pide cuál es la pérdida relativamente al objetivo principal. Entonces, lo que se logra con esto es tener un orden y después tener alguna cosa en términos de expresión de, digamos, es como si fuera expresar el sentimiento de pérdida relativo a cada uno de los criterios. Entonces, ¿por qué pedimos la pérdida? Porque Kahneman nos mostró que había en la teoría racional, muy utilizada en la economía, que incluso se hace algunas funciones de aversión al riesgo y funciones que incluso se trabaja en el sector eléctrico mucho con esto. Él mostró que había esto, pero esto medía solo las ganancias. Cuando ocurría una pérdida, la función se crecía en el sentido negativo.
decrece en el sitio negativo mucho más rápido do que la función que se utilizaba como una función de aversión al riesgo normalmente en todos los modelos. Esa es por eso trabajamos con esta idea. Bueno, dicho esto, hay que llamar la atención para lo siguiente. Este no es un modelo como ninguno de los modelos múltiples criterios son modelos de optimización. Modelos de optimización son esos de programación lineal, son otros modelos. Esos modelos no tienen la idea, no tienen la pretensión de optimizar una solución. Lo que se busca es una solución de compromiso o una solución mejor posible. Ese es el caso que estamos tratando acá. Hay dos en la mesa para hacer una negociación, Brasil, Paraguay. Evidente que las expectativas no son convergentes, son antagónicas. Entonces no vamos a lograr en un proceso de esta dimensión algo que sea ótimo, porque se optimiza una parte, el otra sale en perjuicio. Incluso los modelos que tratan con teoría de los juegos muestran eso claramente si aplicamos ahí el juego de suma cero. Entonces, para nosotros vamos a pensar que el modelo PhD y los modelos múltiples criterios van a buscar una solución la mejor posible, dado las asimetrías incluso de información y todo que se pasa en un proceso de esta magnitud. Por esto, este tipo de modelo es un tipo de modelo que se puede aplicar a muchas situaciones, a muchos casos muy diferentes, un del otro justo por buscar construir lo que es el ambiente, construir los criterios, poner los criterios al modelo, conformar una estructura sin se preocupar con la búsqueda del óptimo. Bueno, se hace eso para buscar los criterios, se hace primero entendiendo, identificando el problema, identificando la solución, lo que se está tratando. En nuestro caso es tratar de buscar el mejor escenario posible, según las estrategias de Paraguay, en el caso. Después definimos los criterios que vamos a ver adelante y tenemos también que construir algunas funciones para evaluar los impactos en las alternativas del modelo. ¿Por qué los impactos? Porque va a impactar diferentemente en cada uno de las alternativas, que en nuestro caso las alternativas son los 4 escenarios que fueron elegidos. El impacto, el sumatorio de este impacto con los pesos del modelo es que da el score final y que te indica cuál es el más adecuado o mejor en el caso. Bueno, solo para dejar un poco más claro lo que fue hecho ayer por el grupo que trabajó con los criterios, por ordenar criterios y después poner pesos. La primera parte que hicieron fue poner en orden por nivel de preferencia. Esos son algunos criterios que están incluso en nuestro modelo. Después, ellos atribuyeron juicios de valor. Eso es una escala cardinal. Con esa escala llamada ordinal, no es posible trabajar un modelo, no se va muy lejos. Solo se sabe lo que es de preferencia. Pero para trabajar esto hay que tener una otra medida, que es la medida de diferencia entre cada uno de ellos. ¿Cuánto uno es más importante en lenguaje así más, digamos, más usual? Pero en el caso acá en este modelo se pregunta cuánto uno tiene de importancia en términos de pérdida, siempre teniendo esta idea. Bueno, acá otra vez, esos modelos son buenos para trabajar con grupos. Hay un ejemplo que les enseño acá, que fue trabajado en Brasil en el Ministerio de
de la Agricultura, el MAPA, Ministerio de Agricultura, y es que cambia tanto los nombres de los ministerios que es Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, algo así. Entonces, mira que cuántas personas, cuántas entidades diferentes teníamos, organizaciones de gobierno, empresas, asociaciones, universidades, la sociedad civil, entonces dirigentes, reguladores, técnicos, diversos estados, y 136 personas del ministerio, 173 de la sociedad, y una agenda regulatoria para definir la prioridad en los próximos dos años, para que el ministerio tratase, porque dado la gran cantidad de procesos, algunos tendrían de dar prioridad porque el presupuesto no cabía para atender a todos. Entonces, los participantes estuvieron ahí, se hizo algunas mesas, y se manejó el tema con 270 personas, y se logró a llegar a un resultado. Bueno, digo esto porque acá también se usó el grupo de expertos para ayudar a hacer la jerarquía, ayudar a hacer las ponderaciones que van al modelo, que después, primero con una nota, después con un peso, ¿no? Que vamos a ver también adelante. Entonces, voy a pasar esto porque no es algo que sea muy importante. La jerarquía de los criterios fueron ya trabajadas, eso hay que cumplir con algunas condiciones, digamos, algunos conceptos o axiomas que no se puede expresar, ¿no? Que no se puede olvidar que están ahí para ayudar en la consistencia del modelo. Después se trabajó con los juicios, que están básicamente en términos de lenguaje semántica. No se pide aquí que se ponga una nota 7 o 8, tal, porque esto lleva a confundir un poco lo que buscamos en términos de pesos. Se pide siempre que ponga algo que sea mucho más fácil. Es el caso de hoy está muy calor, ayer estaba muy frío. Es un lenguaje que se usa en el cotidiano, que todos saben lo que significa. Cuando digo tengo una fiebre alta, saben que está por encima de 37, algo como eso. Estoy bien. No sé si alguien puede tener fiebre abajo de eso, creo que no. Entonces, lo que se busca es usar un lenguaje que sea de conocimiento general, ¿cierto? Entonces, para eso se propone una escala es una escala proporcional que se puede tener cualquier valor, pero esa es una escala que se traduce en unidades de área, ¿cierto? Cuando se habla ahí extremada, muy alta, como se pasó ayer, después vemos cómo funciona, pero esas son áreas. Porque al declarar esas áreas se puede, esas áreas que en principio son solo una escala semántica, pero después trabajamos en el modelo de una manera que sea posible aplicar matemáticas y funciones estadísticas en ellas. Eso no voy a discutir, eso solo es la manera que se obtiene las intensidades, a partir de las intensidades de pérdidas, los valores que van a resultar en notas y después en proporciones de área. Y esas proporciones de área son importantes porque aplicamos ahí una función. Acá es una atribución de una función normal. Es que la función normal está en casi todo los procesos que conocemos. Si tomamos datos, digamos, en la naturaleza está la función normal, en nuestra vida tenemos una vida que sube y después empieza a bajar, envejecemos, todo se pasa en un proceso, con los procesos vivos, los procesos
biológicos también se comportan así. Entonces, esa distribución normal, además es la suma de todas las otras distribuciones. Entonces, nosotros elegimos esta distribución para representar lo que dice el tomador de decisión con sus juicios de valor. Pasamos a una función de probabilidad acumulativa que suma todas las áreas. Y ahí está, función de densidad de probabilidad, la última columna a la derecha. Eso sirve, ¿por qué muestro eso? Porque eso sirve para construir nuestra escala, nuestros pesos del modelo. El modelo necesita saber cuánto atribuiste a cada uno de los criterios en términos de pesos, porque no son todos iguales, por eso tenemos más de un criterio, y poner acá una observación. Si todos los criterios tienen el mismo peso, puede ser, pero no, eso no es, digamos, no es productivo. Es medir por diversos ángulos cosas que tienen el mismo valor. Y en la naturaleza eso no se pasa así. En general, en un problema, algunas de las variables son más importantes que otras. Por tanto, a partir del momento que elegimos una distribución normal, podemos utilizar algo más sencillo, tomar nuestras medidas acá, llevar a una distribución normal estándar y descubrir cuál es, en términos de área, nuestra sensación de pérdida. Al final, es eso que el modelo hace. Hay una otra escala también calculada por el modelo, que es una escala trabajada con Monte Carlo, solo sirve para comparar y ver alguna cosa, si hay alguna cosa que no está bien con la escala del PhD acá. Miren que siempre sale mucho parecido. Bueno, también hay algunas formas de ver la consistencia, porque esos juicios han de ser consistentes, porque si no el modelo después da una respuesta que no es una respuesta adecuada. Se mide esto con la consistencia, con la variancia, se mide también con cluster. Esta es una introducción nueva en el modelo, muy reciente, pero ya está en el modelo. Todo esto es para ver la consistencia. Bueno, la matriz terciaria, ahí tenemos donde están los impactos de las alternativas, tenemos un abanico posible de funciones que se usa. Son 5 funciones que se usan normalmente, son muy usuales, y una que se puede construir en el caso de no tenermos una función adecuada. Hay un módulo de frontera de eficiencia en este modelo, pero no voy a mostrar aquí porque no es el objetivo acá comparar los criterios, es decir, para eso. Hay una forma también, esta acá todavía es frontera, se puede ver con relación a los criterios y con relación al rendimiento de cada criterio uno contra el otro, pero a nosotros no dice respecto ahora. El modelo permite un análisis de sensibilidad, ver los pesos, cambiando los pesos a la entrada, lo que pasa con el resultado, se cambia o no cambia. Aquí está el módulo del modelo. Después voy a mostrar el modelo, voy a pasar esto también. En función del cambio al final del score, o cambiar digamos, el orden de los resultados finales con un pequeño cambio en los pesos, entonces se debería rever los pesos. Eso es para ver la robustez, no sé si esta palabra está bien en español, pero robustez, cuánto el modelo resiste a pequeños cambios sin cambiar, sin variar la salida. Bueno, ahora lo más interesante es la aplicación de este modelo, que está lleno de matemáticas, que tuve que saltar por encima de ellas. El modelo, para ser aplicado, necesita de los criterios, necesita también de las alternativas que van a ser, al final, lo que es evaluado.
¿cierto? Entonces trabajamos con 4 escenarios. Uno que llamamos de status quo, es mantenimiento de las condiciones vigentes, esta energía. Acá llamo la atención que la energía que tratamos es únicamente la energía, la cuota de Paraguay que es cedida a Brasil. Es una parte de que Paraguay puede ejercer el derecho de usar a cualquier momento porque es suya. Está a vender a Brasil por cuenta de que la economía paraguaya en el momento no logra poner toda esa energía a su servicio. Entonces es una alternativa, fue asignado, está desde que fue asignado el contrato hace 50 años. El segundo escenario que imaginemos es un escenario parecido con el escenario que existe, el status quo, pero con un plus, que sería una contratación adicional por parte de Paraguay para incentivar la economía, para poner alguna industria que no está, todavía no existe en la economía paraguaya, o un plan de gobierno que necesite más energía. Entonces ese sería un plus para usar un poco de, imaginemos 5%, puede ser 10, 15, es solo para ver cómo se comporta nuestros escenarios. Y un otro que también es muy parecido con este es un escenario de status quo, pero que la energía, esta parte que sería es ejercido el derecho no es pedir a Brasil, no, es que Paraguay ejerce el derecho de tener un poco más de energía para venta y mercado externo, para complementar el precio, para llevar al Mercosur, o incluso vender en el mercado brasileño de subastas o el mercado de contratos, el ACL, de contratos directos. Y una cuarta alternativa que sería el mercado, una descontinuidad total de las condiciones vigentes. Entonces Paraguay podría llevar toda esta energía al mercado ACL en Brasil, o llevar toda esa energía a exportación en el Mercosur, por ejemplo. Acá tenemos una figura que muestra más o menos lo que pensamos en términos de lo que correspondería la parte de Paraguay en términos de potencia. Entonces tomamos hoy lo que es la energía, toda esta energía es Paraguay, pero Paraguay cede a Brasil una parte que hoy es alrededor de 74%, en cuanto queda Paraguay con 26%. Bueno, hicimos una previsión con una función usando el PIB de Paraguay y también la población de Paraguay. Cómo crece esto cómo crecía hasta 2033. Y también comparamos esto con algunos estudios de Andes. Llegamos a una marca que Paraguay estaría ocupando en su economía sin cualquier cambio significativo, como que 41% de esta energía, y vendería 59% a Brasil. Entonces, en el modelo status quo sería 59 contra 41. En el modelo status quo para energía interna sería una parte de esta de 5%, que sería ocupada de esta parte que hoy es cedida a Brasil, y continuaría con 41% en todas las condiciones. Acá lo mismo, los 5%, solo que para el mercado externo. Entonces, lo que llamamos de mercado sería que Brasil no pagaría más nada, Paraguay no cedería nada de energía a Brasil, y esa energía de Paraguay, de su derecho, llevaría al mercado, por ejemplo, al mercado ACL en Brasil. Eso en términos de potencia. En términos de energía también se pasa algo parecido, solo que acá hay que ver que tenemos en esta energía cedida por Paraguay, tenemos una parte fija que es lo que paga Brasil como una compensación,
y después eso suma a essa tarifa de Itaipu, certo? Então, acá também temos uma previsão de que chegaria a algo como em termos de megawatt-hora, porque isso é mais difícil. Né? O megawatt-hora não é algo como contratar potência. Contratar potência, contrata potência é o mesmo, pero megawatt-hora é algo que está no uso da energia, não tem exatamente bloque para comprar. Isso é energia no tempo, não é o mesmo que potência, é diferente. Então, hicimos este tipo de exercício para ver como isto vai impactar em nossos critérios, certo? Não vou me detener acá, não sei como estou de tempo. Tenemos 20 minutos, ok. Bueno, entonces para evaluar cuál de estos escenarios que mostramos, donde van a impactar todos estos criterios, separamos en ejes: eje económico, político, social, jurídico y ambiental, los cuales fueron ordenados ya por el grupo de expertos que hablamos hace un rato. Esto, la parte económica, tiene contratación de potencia, precios de energía cedida a Brasil, comercialización al mercado ACL en Brasil, ambiente ACL, y también puede ser al Mercosur. Y también hace parte de este grupo llamado económico los niveles de riesgo de mercado. Pues explicamos lo que es esto. El político es la política interna y la política externa. La política interna es las aspiraciones de población, es la propia media que tiene una influencia en cómo trata el asunto de la negociación, hay las instituciones que están interesadas en eso. La política externa sería aquella que dice respecto a cómo está la relación Brasil-Paraguay en términos de relaciones internacionales, llevando en cuenta el histórico de negociaciones que ya se pasaron, cuál es la orientación ideológica y los objetivos de los gobiernos ahí de los países se van en el mismo sentido. Eso es lo que se intenta capturar acá, porque miren que es importante, el político fue calificado como el segundo criterio en términos de importancia. En social tenemos IDH relacionado al uso de energía eléctrica. Vamos a ver que el IDH mejora siempre cuando tenemos un aumento en el consumo de energía o el uso de la energía, ¿no? Y la tasa de empleo, que también está relacionada con la cantidad de energía que circula o que es usada en la economía. En términos jurídicos hay una reglamentación que esto también, porque si cambiamos de un escenario al otro, tenemos que hacer un arreglo en términos de normas, de procedimientos, de todo que involucra este tema. También ambiental, hablamos ahí que las emisiones son influenciadas directamente por cuenta de tener más o menos energía en el mercado. Bueno, acá vamos a ver el modelo PhD. Bueno, acá está la portada del modelo. Ya tengo acá un archivo que está cargado y vamos a ver cómo se operacionaliza y cuáles son los resultados que llegamos después de toda esta charla. Yo voy a tomar un poco de agua porque... Bueno, si nadie preguntó nada es porque está todo entendido, entonces no entendieron nada. Entonces, estamos en la misma. Vamos a abrir la primera, que acá están nuestros criterios primarios que llamamos en la primera pantalla. Estos criterios fueron ordenados por el grupo que ya les dije. Después fueron
fueron atribuidos los sentimentos de pérdida en linguagem semântica, cá estão, e o modelo calculou uma escala de pesos. Esto es calculado por el modelo cuando va a aquella función llamada normal, cuando se busca interpretar en términos de área lo que dice el tomador de decisión, ¿cierto? Entonces, acá está, ese es el peso para económico 26, el político 23. Vean que hay una, miramos aquí el gráfico, no hay un criterio que es mucho más importante que el otro. El primero, por ejemplo, tiene 26 de peso, que es el doble del último, pero es una diferencia que entre 5 criterios del doble, eso no es mucho. Entonces, los criterios son más o menos equivalentes en términos de importancia relativa y de peso para la toma de decisión ahí de esta negociación. Acá son cálculos que el modelo hace con el Monte Carlo para ver si eso tiene correspondencia, si no hay algún problema. No hay, está bien. Acá el modelo también dice si hay consistencia por 4 métodos. Uno de ellos está ahí, pero no voy a usar más. Es el método referenciado a AHP, que fue el programa semilla de todo lo que hacemos hoy en términos de múltiples criterios. Es importante hasta hoy, incluso fue cambiando un poco su constitución. Entonces, esta es la matriz donde están los criterios primarios. A ver, los criterios llamados secundarios o subcriterios son es profundizar el criterio principal o el eje principal. Bajo el económico está la contratación de potencia, precio de energía, comercialización y nivel de riesgo. Lo mismo se pidió al grupo para ordenar esto y después poner acá cuál sería la nota en términos de sensación de pérdida al no atender uno de esos criterios. Otra vez, el modelo calcula una escala para la segunda parte, para la matriz de segundo grado. También el Monte Carlo se verifica si está bien, y en esas matrices también se ve la consistencia. Ok, está todo consistente. Acá está el económico, el político, son 2, interna y externa. La misma cosa aquí, es una cuestión de repetir todo. Siempre se repite para cada uno de ellos. Jurídico y el ambiental. Eso solo tiene uno, por eso no hay un índice de consistencia para el tipo del HP y también el simulador Monte Carlo no es accionado porque es totalmente indispensable en este caso. Muy bien. Vimos la primera matriz, que es los criterios principales y los criterios secundarios. Ahora vamos a atribuir algunas funciones para medir las alternativas, ¿cierto? Entonces, otra vez, acá están los criterios llamados subcriterios, donde construimos una función. Miren que esta función es totalmente diferente de esta. Y es diferente de esta. Y que, en este caso, no había una función para adecuar muy bien lo que llamamos de riesgo, nivel de riesgo, porque nivel de riesgo es digamos, una construcción a partir de diversas fases del riesgo. El riesgo, por ejemplo, en el caso económico, el riesgo del mercado de energía, digamos, ¿cuál es el riesgo hoy en el status quo? Muy bajo en términos de casi todo está ya acordado. ¿Y cuál es el riesgo de Paraguay quedar con toda su parte de economía y ir a un mercado como el mercado HL en Brasil, donde hay cosas que son muy, digamos así, no son totalmente comprensibles, hasta porque el mercado no es un mercado de mucho tiempo. Hay cosas incluso para amadurecer dentro del propio mercado de Brasil. Entonces ahí tendría
riesgo de precios, volatilidad de precios, riesgo de firmar contratos con empresas que pueden quebrar y después no cumplir con el contrato, riesgo de no suplir la energía y tener una crisis hidrológica y tener que comprar al mercado spot para suplir, para cumplir con el contrato. Entonces, diversos tipos de riesgo. Entonces, lo que hicimos fue pensar en riesgo significativo, bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. Construimos una función y en esta función nos sirve ahora para la calificación de cada uno de los escenarios que hasta ahora no habían aparecido acá. Estos son los escenarios. Los escenarios, antes de hablar en esto rápidamente, vamos a ver, son nuestras alternativas. Acá está el escenario mercado, el escenario status, se puede poner en orden, plus, interno, externo, escenario mercado. Esas son las alternativas que vamos a confrontar ahora con nuestras funciones y cada una de ellas tiene un impacto. Eso es importante, porque aquí medimos los escenarios, cómo son impactados por los criterios, y son impactados de una manera diferente, cada uno de ellos. Y esto es lo que va a dar nuestro score al final. Hacemos esto para todos. Hacemos para todos los subcriterios, bajo los criterios principales. Acá estão social, política, cada uno de ellos tiene su subcriterio que es llevado a cada una de las alternativas. Muy bien. Ahora, ya podemos ver, tenemos una respuesta, ¿cierto? Bueno, lo que dice esa respuesta nos dice con los datos que tenemos ahora y con los criterios que seleccionamos, que elegimos para nuestro conjunto de criterios, este escenario status quo plus interno, que es el escenario aquel que tenía la parte, sobre la parte que Brasil, que es cedida hoy para Brasil, un plus de 5% para alguna necesidad de la economía interna. Entonces, esta es una primera respuesta. Tenemos que hacer algunos ajustes en algunas funciones de esas que relaciona empleo con energía, esa IDH con energía, algunos ajustes, pero les puedo decir que la probabilidad de que cambie este escenario como el más adecuado hoy para Paraguay, dado todos esos criterios, es muy difícil, porque la diferencia acá está en más de 20 puntos. Y este modelo, por todo lo que hicimos en términos de consistencia, de siempre llevar de una manera consistente del principio al final, es un modelo que no cambia por cualquier, digamos, modificación, no, cualquier variación que ocurra en los criterios. Entonces, es casi o muy probable, y mismo después que trabajemos un poco más con precisión con nuestras variables o nuestros criterios, este modelo va a cambiar. A nosotros nos parece intuitivo porque esa es una posición que Paraguay ejerce esta parte de energía para poner en su mercado de acuerdo con sus necesidades, porque es una energía de Paraguay. Y acá no llevamos solo en cuenta la tarifa que cede la energía a Brasil. Otra vez, llevamos en cuenta cuántos criterios, muchos criterios, desde el riesgo hasta el criterio social, hasta empleo, todo que una política pública debe cuidar, está, por lo menos parte de eso está acá. Entonces, señores y señoras, esta es una respuesta que llegamos y que creo se mantendrá, ¿no?
mismo después de ajustarmos el modelo. La segunda parte de este trabajo, voy a cerrar aquí, la segunda parte de este trabajo dice respecto a estos escenarios vistos bajo el punto de vista de Brasil, en el sentido de cuál escenario, intentar ver en cuál escenario sería más probable de que Brasil elegisse para hacer la negociación. Esto va a ser hecho con el modelo PhD también, pero con otras informaciones que son información de expertos de Brasil, informaciones públicas, ninguna información oficial, porque esta es una negociación de alto valor, entonces hay muchos datos que no se logra con las instituciones, pero se logra con expertos que trabajan a instituciones, que tienen experiencia, y este modelo a mí me parece bueno en el sentido que se puede poner en él la experiencia, expectativa y cosas difíciles de poner en modelos que son de optimización. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero acá después voy a hacer un informe que está dentro, es parte de mi obligación cumplir con un contrato con la UNA de hacer una descripción y un análisis más profundizado de los resultados que fueron obtenidos. Y ahí se ve, entrando al corazón del modelo, se ve a cada uno de los criterios, a cada uno de las alternativas, lo que pasó y cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. El modelo permite que se entre adentro de él y de ahí se saquen muchas informaciones que no son visibles en una primera mirada. ¿Sí? Bueno, acá cerro y gracias. ¿Alguna duda a lo que tenemos que ver? Yo pedí la palabra. Excelente, doctor Ferreira. Sí, el señor Guzmán, sí, un minuto. Excelente exposición, señor doctor Ferreira. Por lo menos en este primer ejercicio lo que vemos es una clara tendencia a que las opciones más favorables indican al consumo interno de Paraguay, ¿no? Es decir, que transformemos eso en industria, en transporte eléctrico, etcétera, ¿no? Eso es lo que está indicando, ¿no? Y coloca en una situación, diríamos así, más abajo de insuficiencia a presentarnos al riesgo del mercado, diríamos así, ¿no? De cierta manera, ¿no? Entonces, bastante interesante, ese es un primer resultado. Quiero destacar la presencia en la sesión de nuestro próximo expositor el día de mañana, es el profesor doctor Hildo Sauer, que está en esta sesión participando también. Así que le saludamos y le damos la bienvenida porque él está llegando hoy llegó a Paraguay, así que bienvenido, doctor Sauer. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Jorge Guzmán y a Aurelio Figueredo, ¿no? Siguiendo un poco las reglas que también ha definido ya el profesor Richard Germán, que es utilizar ¿cuántos minutos, profesor Richard? 2 minutos. Sí, la idea es tener un debate de 10 a 15 minutos y 2 a 3 minutos por persona. Ya la respuesta del profesor también y ahí seguimos una lista. Rogamos el uso de la manito o también pedir el uso de la palabra por el chat. El 25 de julio del 2009 se firmó un acuerdo entre las altas partes contratantes en la cual se estableció varios de los puntos que se mencionaron. Por ejemplo, la contratación del 100% de la potencia y de la energía ya estaba establecido que tenía que ser el 50% para Paraguay y el otro para Brasil. Eso está establecido, todavía no se aplica, todavía no se cumple. La energía de Acaraú, Iguazú, se podía vender en San Pablo o en Brasil. Hasta ahora eso no es posible, no se cumple. La esclusa de navegación debía estar estudiada y analizada. No hay nada al respecto. La igualdad de derechos y obligaciones en el Tratado de Itaipú nunca se aplicó, ahora mucho menos,
y en situaciones tan graves como toda la capacitación, por ejemplo, de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, Brasil, que todas las industrias la instaló en el Brasil, ninguna en el Paraguay. Los recursos del Banades que se ofrecieron a Paraguay por el presidente Lula, bueno, no hay nada todavía. La interconexión ferroviaria Cascabel, Ciudad del Este, que también está establecido en el acuerdo, no hay nada hasta hoy. La hidrovía o las obras necesarias para esa hidrovía no se hicieron nada todavía, está en el punto 24 del acuerdo. También se acordó el tema de la interconexión eléctrica entre Brasil y Paraguay que se iba a mejorar, ¿no? Y no se hizo nada tampoco. Entonces, todo esto que se habló de la negociación ya está establecido en un acuerdo firmado el 25 de julio del 2009 sin que se haya hecho nada hasta hoy. ¿Hay necesidad de hacer otro acuerdo para que se cumpla algo que ya está establecido? Eso es todo. Muchas gracias, señor Jorge Guzmán. Agradecemos sus comentarios. Pero sí, son cuestiones donde difícilmente... Lo que sabemos del acuerdo Lula-Lugo es que solamente se dio por nota reversal a 2 puntos: el uso de la línea y la parte del aumento de la compensación por esa energía. Pero dejemos al profesor Fernando a ver qué nos puede comentar acerca de... Profesor Richard, yo no sé si sería interesante que también hable el profesor Figueredo. Antes así podemos hacer un redondeo. Con relación a lo que colocó el señor Jorge Guzmán, a quien agradezco la participación, su intervención muy interesante. Ese acuerdo firmado por Lula y por Lugo, ¿no? En realidad es una declaración de presidentes, ¿no? Eso ya hemos hablado varias veces con la Cancillería paraguaya, ¿no? Sobre el seguimiento que se ha hecho de esa expresión de voluntades de los presidentes. Y como nos acaba de decir el profesor Richard, lamentablemente se pasó solamente a nota reversal uno de los aspectos, ¿no? Y se ejecutó también otro que era el tema de la línea 500 KB, Itaipú Villa Ayes, ¿no? Los demás fueron avanzando en la medida que Paraguay fue haciendo un seguimiento, pero nunca eso se plasmó en un acuerdo bilateral, porque todo acuerdo bilateral tiene que ser ratificado por los congresos. Ni se trató en el Congreso de Paraguay y menos aún en el Congreso de Brasil, ¿no? Entonces quedó como una manifestación de voluntades, ¿no? Entonces le escuchamos al profesor Figueredo y después ahí al profesor Fernando, ¿no? Sí, una consulta para el profesor. ¿Cómo considera el modelo el impacto que tendría para Brasil el retiro de 30.000 gigawatt hora año, que sería lo que actualmente Paraguay le está cediendo y que se direccionaría a otro mercado? ¿Qué impacto tiene o cómo se estudia eso, por ejemplo, para hacer las comparaciones entre los modelos? Esa sería mi consulta. Gracias. Bueno, primero con relación al señor Jorge. Bueno, en el modelo podríamos, incluso al principio pensamos en poner estas cuestiones relativas a obras y otras, incluso algunas cosas como los propios royalties y tal. Y después se vio que el modelo podría reproducir algo que no se cumplía como no se cumple, el caso de puentes y cosas que no se cumplió. Pero para tratar con cosas un poco más, digamos, físicas en términos de cantidad y de precios, se optó por dejar afuera este tipo de variable, ¿cierto? Porque tal vez en la negociación esos temas no sean resolvidos de una vez también, ya que se arrastra por muchos años. Y esto a nosotros no acrecentaba al modelo ninguna precisión, no acrecentaba, solo creaba un poco más de dificultad de llegar a un escenario un poco el escenario, en el caso, el mejor escenario.
Entonces se optó por dejar esto y nos concentramos solo en la parte de energía, que es de derecho de Paraguay, que es cedida a Brasil. Porque este es un tema también crucial para todo esto que se pasa, digamos, en segundo plano. Este es el punto central de la negociación hoy. Incluso porque Brasil pasa por una situación muy difícil en términos de energía, y si mirar al plan de expansión del modelo eléctrico de Brasil, ahí está, por lo menos hasta 2030, ahí está toda la energía que hoy es cedida de Paraguay a Brasil, toda. Entonces, ya hicieron un plan de trabajo de 10 años contando con la energía de Paraguay, como está hoy, con el escenario status quo. Entonces, buscamos ver lo que había de más concreto y no algo que, digamos así, cosas paralelas a lo que tiene la generadora. Y sí, el contrato de compra, de venta de energía, de cantidades, esto es lo que va a impactar. La otra parte es una parte que no creo que sea resolvida toda ahora en esta discusión, pero la principal sí es: Paraguay continúa cediendo la misma cantidad de energía o quiere una parte porque necesita para su economía. Eso sí, eso tiene un impacto ya dentro del mercado inmediato, a partir del momento que cambia las cantidades de energía. Eso es evidente, y hay un impacto en todas las áreas que hablamos acá, ambiental, de empleo, de todo esto. Entonces, digamos así, no usamos algunas variables que no tendríamos incluso como valorar esto, porque es necesario que se use algo que se pueda medir. Si no se puede medir cuantitativamente, por lo menos medir cualitativamente. Ese fue el enfoque del modelo. No es representar toda la realidad, pero la parte principal de la realidad hay que poner al modelo. ¿Cierto, doctor Jorge? La otra pregunta, yo no escuché muy bien, es al respecto de cantidades de energía que me había pedido alguien. No, es con relación a qué impacto representaría el retiro por parte de Paraguay de 30.000 gigawatt hora años para destinarlo a otro mercado. ¿Cómo analiza el mercado, el modelo eso? Porque hay que tener en cuenta que oferta y demanda es lo que normalmente se manejan en los mercados, ¿verdad? Y lógicamente, al no tener Brasil esa cantidad de energía, yo creo que van a tener que subir el precio o van a tener que intentar de alguna forma convencer a Paraguay para comprar esa energía. Gracias, profesor Figueredo. Doctor Fernando, yo le vi ahí al doctor Hildo Sauer, no sé si él quiere hacer algún comentario con relación a eso justamente, porque mañana va a hablar sobre esos temas, ¿verdad? Ok, pero solo... Sí, Hola, sí. profesor, ¿cómo está? Bueno, muy feliz en verlos todos. Fernando, que está acá ya. Claro, Victorio, que ya nos vimos hoy, y los otros profesores, me saludo. Sí, en primer lugar, complementar el trabajo de Fernando, que es muy interesante. La teoría de los juegos se presta muchísimo a formalizar, organizar los procesos decisorios y ponerle límites y perspectivas y posibilidades. Aunque en final, como lo veo y lo vemos siempre, la decisión será política. Así será. Y bueno, no lo voy a anticipar mucho de lo que voy a hablar mañana, pero en Brasil, sin el corto plazo, estamos cercanos de probablemente una falta terrible, un racionamiento de energía el próximo mes. Hay un riesgo muy serio de que no atendamos la demanda. Entonces, hoy, más que nunca, pedirle ayuda a los países vecinos, Paraguay, Uruguay, Argentina, que lo que se hace tardíamente es un problema.
Pero a mediano y largo plazo, lo voy a mostrar mañana, hubo un cambio extraordinariamente profundo en Brasil en términos de tipología de recursos, especialmente la solar fotovoltaica y más que la solar fotovoltaica distribuida en la red. La energía eólica, que tiene hoy un potencial por lo menos 3 veces más grande que el hidráulico. Y el otro cambio es que los costos unitarios se van bajando mucho. Entonces, es un escenario bastante más complejo del ambiente en que se ha hecho las negociaciones en los años 70 acá. Y los acuerdos Lula-Lugo, claro, apuntaban la perspectiva de un cambio en dirección de la cooperación, algo que no se cumplió. Incluso en Brasil hay dificultades. Y ahora, con el gobierno que está ahí y la filosofía del gobierno para el sector económico y energético en general, no sé cuánto de eso va a permanecer el año próximo, espero que nada, pero hasta el año próximo tendremos una tendencia de salida total del gobierno. Incluso lo voy a abordar mañana, la ley de privatización de Electrobras, donde ya están comprometiendo la ganancia futura acerca de la venta de energía de Itaipú, porque como sabemos en 23 por lo menos formalmente se va a pagar toda la deuda. Entonces los dos países tendrán el derecho tienen un pozo de petróleo que no se acaba nunca y genera continuamente 90.000 gigavatios hora de energía al año, 45, poco más, poco menos, depende del año, de la hidrología. Y hay una disputa económica muy fuerte ahí. Y lo que más quieren ahí los empresarios es que Paraguay acceda al mercado libre y corra los riesgos, incluso para concurrir y bajar los precios de allá. Entonces, se cambió mucho el escenario donde en los años 70, aunque 2 dictaduras han concurrido por proyecto tipo keynesiano, entonces de cooperación. Eso es la filosofía. Ahora no. La liberalización, el consenso de Washington y el nuevo ambiente económico cambia totalmente esas cosas. Claro, el escenario político, la crisis brutal institucional que vivimos en Brasil hoy, es un dato del corto plazo a mediano plazo, el año próximo, que es un año decisivo, pues que empezar 2023 con ninguna decisión tomada en cuanto a la continuidad. En el corto plazo, por lo que veo, que Fernando lo mencionó, en el PDE, el plan de expansión hasta 2030, la energía de Itaipú está ya como si permaneciera, por lo menos parte de ella vendida a Brasil. Pero eso también, el propio plan indica que hay muchísimos recursos. Solar fotovoltaica no es infinita, pero cerca de eso. Si ponemos paneles en un área semejante a la ciudad de São Paulo, produciríamos 600.000 gigavatios hora hoy en solar. Y el papel de los embalses, los reservorios para estabilizar, es algo que Brasil tiene, que los otros países de Europa y Estados Unidos no tienen. Y la eólica tiene por lo menos un potencial de 750 gigavatios, cuando el hidráulico total en Brasil era estimado en 750. Así que hay un ambiente muy amplio, aunque lo que voy a abordar mañana, para anticipar un poco, es lo que yo aún siempre creo, como en las otras veces que estuve acá, que es posible que los pueblos de Brasil y Paraguay superen, y junto con los de Argentina, Uruguay, quizás incluso Chile, hagan una visión distinta de cooperación para el desarrollo económico, la industrialización, el aumento de la productividad del trabajo y la mejoría de condiciones de vida. Y ahí sí, emprendimientos como Itaipú, Yacyretá, Salto Grande, los con Brasil y Argentina del río Uruguay, remanentes aún Garabí y Roncador, o como lo quieren, Panambi, como lo llaman en Argentina, y el potencial eólico
en Argentina, el potencial geotérmico en Chile y Bolivia. Todo eso hay un conjunto de recursos y la movilidad eléctrica, la electrificación de los transportes para que Paraguay o Bolivia no más importen petróleo y al contrario, como publicamos un artículo, puedan ser una base industrial, primero para transformar la movilidad en Paraguay de petróleo. Paraguay importa cerca de 48.000 barriles al día, es como cerca de 1,5 mil millones de dólares al año por lo en derivados de petróleo que podría, en fin, son ideas que estoy adelantando de lo que voy a hablar mañana, pero mi participación aquí era para decir que es muy interesante el trabajo presentado por el doctor Fernando Ferreira. La teoría de los juegos permite organizar de manera sistemática de estas muchas opciones que están en el horizonte. Claro, no puede adentrar a toda esa complejidad que mencioné a poco, pero sí es un avance metodológico interesante. Complemento a todos, es una satisfacción en verlos y trabajamos mañana y más adelante la semana próxima toda por acá. Mucho gusto en verlos. Gracias. Gracias, profesor Sauer. Seguido tenemos el señor Roberto Mesa. Adelante, compañero. ¿Podemos darle oportunidad a cada uno? Sí. Adelante. Sí, felicitaciones al profesor Fernando. Dos cosas. Uno, me pareció un poco pesimista así con relación a los escenarios. Se concentró mucho en lo obvio, lo elemental. Me parece que se puede arriesgar un poco más en los escenarios. No me pareció así el 5% en el mercado interno. Me gustaría saber como el 40 o 50% tal vez. Y mercado externo también igualmente. Se concentró mucho solamente en la revisión, en lo que puede dar o resultar la revisión del anexo C. La empresa de pesquisas eléctrica de Brasil presenta escenarios diversos, no únicamente contando con toda la energía que Paraguay le sea a Brasil. También situaciones en que no se cuenta con esa energía. Están todas esas alternativas hasta el 2050. Tengo esos datos en manos. Entonces, cualquier una de esas alternativas puede estar siendo practicado por el mercado eléctrico brasileño, dependiendo la situación que se presente, ¿verdad? Un comentario nomás al profesor Fernando. Entonces, no es pregunta, es más así. Pareciera que se podía arriesgar un poco más en el sentido de ver en qué es lo que, en qué puede resultar algo más optimista. No sé, para mí que yo como negociador no presentaría ninguna de esas propuestas. Ese es mi punto. Gracias. Bueno, Vittorio, solo para concluir aquí El señor Guzmán está con su micrófono conectado. Gracias. Pero lo que entendí que el señor Mesa dice que tal vez serían necesarios otros escenarios. Bueno, el próximo ejercicio que vamos a hacer también es hacer una simulación cambiando valores, porque todo lo que tenemos hoy no existe más nada más palpable do que la posibilidad de negociación que van a cambiar precios y cantidades. Todo lo más es especulación que no tenemos siquiera cómo modelar esto. Y un modelo siempre intenta capturar variables
de la realidad. No se trata de repetir la realidad. Modelo es algo que representa realidad, no repite la realidad. Entonces, a nosotros trabajar con 60, 80 escenarios es lo mismo que trabajar con 2 buenos escenarios, porque de 60, 80, gran parte de ellos no dicen nada o se repiten. Eso es muy visible. Y cuando, incluso para responder una pregunta que me fue encaminada antes, porque lo que pasa cuando Paraguay toma una parte de energía, pasa todo lo que el modelo dice, pasa un problema de si no tiene mercado, tiene que buscar mercado. Bueno, ahí entra también el tema de la incertidumbre, ahí entra el tema del riesgo, ¿cierto? Ahí entra el tema de los precios. Todo eso está conectado con cantidades y precios. Es lo que Brasil, Paraguay van a sentar a la mesa para tratar. Todo lo resto que está, digamos, al entorno de esto va a ser conducido por eso. Son drivers, se llama drivers. Son 2 variables que pueden cargar todas las otras. Por ejemplo, si Paraguay logra llevar un bloque de energía y vender a otro lugar con un precio mejor, ¿lo que pasa? Adentro se mejora. Se puede mejorar la industria, se puede mejorar el empleo, se puede mejorar muchas cosas por cuenta de una transacción de cantidad y precio. Y cuando, por ejemplo, se habló que era solo 5%, 5% es lo que crece hoy, más o menos lo que apresenta Andy cuando va a comprar, contratar su energía. En el caso de Paraguay, ¿cuál es la economía que puede crecer de la noche al día? Digamos, 15, 40%. Imagine que Paraguay asuma el 40% de la energía que sea de Brasil hoy. Lo que tiene que hacer con esa energía. Energía no puede guardar ahí en una caja fuerte. Hay que usar la energía. Bueno, si no tiene mercado para eso, tiene que vender. ¿Y dónde encuentra precios? Encontraría precios dentro del propio Brasil, en un mercado altamente volátil, un mercado de alto riesgo, y un mercado con precios abajo do que vende hoy, do que cede hoy a Brasil, que es el mercado de ACL. ¿Cuál es el otro mercado? Pensaríamos en Mercosur. Argentina tiene condiciones, está en crecimiento la economía argentina para asumir toda esa energía. No, seguro que no. Llevar al Chile tiene problemas de cruzar la cordillera ahí de los Andes con líneas. Hay toda una estructura, digamos, una dificultad geológica incluso, de la naturaleza, que eso tiene que traspasar esto. Llevar a Bolivia quiere es vender el gas para afuera para generar energía, no quiere comprar energía. Llevar a Perú, también hay que cruzar. Entonces hay una serie de cosas que están implicadas en solo asumir esta parte de energía. Por eso no pensamos en algo en 15, 20, 30, 40, sí, algo consistente que se puede hacer en una economía para crecer en un espacio de tiempo. Acá pensamos en 10 años, a 5% al año, eso llega a ¿cuánto? A un 60% a la frente. Y eso ya es un exagero. No hay ninguna economía en América Latina que pueda crecer a 5% acima de aquello que crece como vegetativo, que es población, PIB al año. Y después de la pandemia hay que organizar la economía. No creo que Paraguay, ningún país de América del Sur, sea capaz de volver al nivel que tenía como Paraguay, 4 a 5% al año, y poner más 5% acima de eso. Sería un crecimiento superior a lo que crece China hoy, que es la mayor economía del mundo. Entonces sería irreal. Intentamos trabajar con que se observa, con los datos históricos, durante el tiempo. Nos pareció adecuado esto, por lo menos en el momento, pero se puede hacer, sí, hacer simulaciones con 15, 20, 30, 40%, solo que va a crecer otras variables. Ese no es un modelo de una variable, es un modelo que lleva en cuenta la parte social, lleva en cuenta la parte ambiental, todo eso es afectado. Porque imagina que Paraguay hoy tenga, por eso, volvemos al modelo, por eso el escenario
donde toda energía cedida a Brasil llegaría a Paraguay. ¿Por qué no es el mejor escenario? Porque implica un riesgo enorme. Implica en no tener dónde poner esa energía, implica en tener que hacer contratos diferentes de esos contratos que están ahí ya cumplidos a 50 años. Entonces, involucra todas las variables y las variables dicen no, ese no es el mejor escenario. Ese es un escenario que hace justo en Paraguay quedar con su parte y ejercer su derecho, pero lo que va a hacer con esto es un problema, ¿cierto? Esa es la visión que tuvimos al intentar hacer una representación de la realidad. Una cuestión muy importante que colocó el doctor Ferreira y bueno, todo este equipo, ¿no? Prácticamente es una herramienta de trabajo, ¿no? Nosotros como academia tenemos la función de analizar con métodos científicos las situaciones, ¿no? Y generar metodologías de trabajo que ayuden a las decisiones, ¿no? No somos gobierno, ¿sí? Cada gobierno toma decisiones, ¿no? Con base en las herramientas, en las reflexiones, ideas que podamos dar nosotros, ¿no? Entonces, hay que considerar que aquí el valor más importante de lo colocado está en una herramienta de trabajo, ¿sí? Una herramienta para tomar decisiones. Hay otras, evidentemente, ¿no? Pero decidimos trabajar con esta porque demuestra las ventajas que ha colocado aquí ya el doctor Ferreira con relación a otras metodologías de decisión multicriterio. Evidentemente, podemos variar los escenarios, ¿no? En vez de colocar 5%, 10, 20, 30, pero lo que hemos visto, y es muy importante, es la tendencia de utilizar el mercado interno con la tendencia de utilizar un adicional en un mercado externo, ¿no? Con la tendencia de ir directamente al mercado brasileño, a nadar en aguas que no conocemos, por ejemplo, ¿no? Y eso creo que es muy importante tenerlo como idea, ¿no? Han levantado la mano también, Richard, el señor Guzmán y el profesor Sauer, ¿no? Sí, al señor Guzmán, como sería la segunda vuelta, le pediríamos brevedad y el profesor Sauer siguiente. Voy a ser breve. Tengo que bloquearle en alguno porque está con dos perfiles. Si puede salir de uno. La declaración. Dale, empezó, usted está con la computadora y con el... gracias, muy amable. La declaración de Lula-Lugo fue un acuerdo. Así establece el punto 31 del acuerdo. Otra cosa. El Paraguay le está entregando a Brasil toda su energía de la entidad binacional Yacyretá por las dos líneas de 500 kV que van desde la EBI hasta Garabí para convertirlo en energía de 60 Hz. Segundo punto. Tercer punto. Electrobras hizo préstamos a la Itaipú por 77.000 millones de dólares desde el 73 hasta el 2020. Y Electrobras, como una empresa del Estado, solo puede hacer aportes. O sea que eso es una violación total del tratado, que entra dentro de la Convención de la Internacional de las Naciones Unidas sobre hechos internacionalmente ilícitos de los Estados. Eso es todo. Gracias, señor Guzmán. El profesor Sauer y después el profesor Figueiredo. Bueno, sí, estoy de acuerdo con las observaciones del profesor Victorio de la importancia de tener herramientas que permitan organizar de manera sistemática los procesos decisorios para simulación, especialmente del ámbito académico. Y ahí
lo que me cabe resaltar ahora es que hay un cambio brutal entre el ambiente de los años 70, aunque dictaduras eran gobiernos que se organizaban con la visión keynesiana, el Estado organizador de la producción, especialmente de la infraestructura. Especialmente en Brasil, ahora el gobierno está saliendo de todo. Incluso hace pocos días se aprobó la ley que va a privatizar Eletrobras. Van a crear una nueva entidad que va a tomar cuenta solamente de Itaipú y una otra para las centrales nucleares, porque la Constitución no permite que sean privadas. Y el juego bruto del mercado es que está organizando ahí en Brasil o desorganizando la garantía, el mercado energético. Es una situación muy compleja, un modelo sui generis en el mundo. Hay el problema de precio, hay grupos de gran poder económico que han comprado energía en gran cantidad, cerca del 25% de la energía total de Brasil, a precios muy bajos, en cuanto a la población en general tiene precios extorsivos y es víctima de la expansión hecha en las últimas 2 décadas y media por caminos equivocados. Se contrató muchísima generación de usinas termoeléctricas a fuel oil, a óleo, a diésel y a carbón importado. Carísima, que hoy está impactando los costos. Pero es así el proceso. Entonces, hubo un cambio institucional, un cambio en las reglas, en la reglamentación y en el rol del gobierno. Era más fácil antes para Paraguay negociar con el gobierno, como aún intentar Lugo y Lula. De ya para acá, esa posibilidad va a depender muchísimo del proceso político de Brasil del año próximo, que tendrá un impacto extraordinario en ese camino. Porque a continuar la tendencia hegemónica en el sector económico de Brasil, altamente en el discurso liberalizante, en la práctica, tentando siempre, como se dice, predar, una acción predatoria contra los recursos del Estado Nacional brasileño, de la población y del posible de Bolivia, de Paraguay, donde sea. Entonces, el problema no es más de Brasil y Paraguay, es de la hegemonía económica en Brasil, y hay que recordar que la industria en Brasil está en decadencia, Brasil está en camino de desindustrialización. Entonces, ese es un cuadro nuevo. Es claro que en modelar todo eso de manera sistemática en el trabajo que fue propuesto hoy, es posible, pero va a llevar mucho tiempo, y creo que es una tarea para las universidades. Es un importante reto para la Universidad Nacional de Asunción, la de São Paulo, las de Argentina, para que vuelvan a participar en el debate que ahora va mucho más allá del rol del gobierno como era en el pasado. Hay fuerzas y disputas extremadamente duras que se están ejerciendo en torno. El rol de la energía continúa importante y continuará. La forma, los precios, la organización de los mercados, los contratos, las garantías, son todas cuestiones que antes estaban resolvidas de Estado a Estado, aunque con ciertas dificultades e incumplimientos de acuerdos, etcétera, etcétera, pero había un baluarte sustentáculo. Eso no hay más. Las fuerzas ahora son múltiples, los intereses son múltiples y los conflictos son múltiples. Eso es entonces una cuestión que se coloca, y la herramienta de teoría de los juegos permite por lo menos organizarlos a medida que se avance para incluir todos esos factores. Gracias. Muchas gracias, profesor Hildo. Profesor Silvia, si quiere dar algunas palabras para ir cerrando. No, yo creo que
Solamente agradecerle al profesor Fernando, ¿verdad?, por la presentación del trabajo. Vamos a continuar avanzando en ese estudio. Tenemos una nueva presentación el lunes 13 de septiembre, que va a ser una mesa redonda internacional, donde va a estar el doctor Fernando, la doctora Folch, el doctor Sauer, ¿no? Y van a haber invitados especiales en la mesa redonda, que va a ser presencial aquí en la Facultad Politécnica, y los demás participantes van a poder ver, escuchar e interactuar mediante los canales de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues tenemos la limitación también de aglomeración debido al tema de la emergencia sanitaria. No podemos traer 100 personas, 200 personas en un auditorio. Entonces, la idea sería estar 30, 35 personas en la mesa redonda, hacer un debate, la presentación de algunas ideas alrededor de este tema de la revisión del anexo C, y después un debate con invitados especiales, ¿no? Mañana tenemos una nueva charla a la misma hora y a través de esta misma plataforma tecnológica, ya con el doctor Sauer presentando conjuntamente con el doctor Alcántara Rodríguez cuestiones que tienen que ver con la expansión del sector eléctrico brasileño, perspectivas, ¿no?, que tiene el sector eléctrico brasileño, la participación de nuevas fuentes de energía, o por decir así, fuentes alternativas, ¿no?, la eólica, la solar, ¿no?, qué importancia tiene eso en la perspectiva, ¿no?, de los próximos años, que serían los años de revisión y de una nueva fase con relación a Itaipú. Entonces, mañana tendremos esa charla de 19 horas a 20:30, y los participantes de acá podrán también conectarse a través de un link que va a ser emitido mediante las redes sociales de la Facultad Politécnica, ¿no? Si alguien quiere dejar en el chat de esta sesión un correo electrónico o un número de WhatsApp al cual nosotros debamos enviar el link, entonces lo puede hacer también, así podrán participar de la charla de mañana. Doctor Fernando Ferreira, muchas gracias por la excelente presentación, una herramienta muy útil, muy interesante. Creo que se produjo aquí una participación muy activa, ¿verdad?, de los miembros de esta sesión, y les esperamos mañana a las 19 horas entonces para dialogar con el profesor Hildo Sauer y el profesor Alcántara Rodríguez. Muchas gracias a todos, una excelente noche. Allí, Richard y equipo, estamos viendo varios correos electrónicos para tenerlos en cuenta e invitar para la sesión de mañana. Muchas gracias a todos. Bueno, Buenas noches, muchas gracias. Le quisiera pedir en el proceso de salir la foto final grupal, profesor. Perfecto. Bueno. Entonces, si todos pueden habilitar lo que sigue en sus cámaras como registro de esta... Con una sonrisa muy sincera, ¿no? Una sonrisa muy, muy sincera. Okay. Ahí está Facundo también, ¿eh? Félix y Facundo, el hijo de Félix. Saludos para todos. Saludos, Félix. Saludos. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos los participantes, en especial al doctor Ferreira, al profesor Hildo. Le esperamos mañana. Ya estaremos compartiendo nuevamente el link. Y muchas gracias, y seguimos mañana y el lunes. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós, doctor Michel. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor Mesa, hasta luego.